o en la tarde de hoy más bien, nos está acompañando Alex Castro, el conferencista invitado de la tarde de hoy. Vamos a estar hablando sobre 5 pasos para escoger el target adecuado para las campañas digitales. Alex Castro es comunicador social y especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Javeriana. Tiene 11 años de experiencia como estratega en pauta online. Actualmente es miembro de la junta directiva de IAB Colombia y se desempeña como director sales en Colombia de Comscore. Alex Castro es docente del taller avanzado de Media Planner Digital que dicta nuestra Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet. Alex, muy buenas tardes, bienvenido y podemos dar inicio a nuestro webinar. Ya estoy viendo tu pantalla. Quisiera confirmar a las personas si están viendo también la pantalla de Alex. No sé, Alex, si puedas activar tu cámara para que te conozcan. Si crees que no se te cuelga el webinar, si no, entonces pues no la activemos para que podamos proseguir bien con el webinar. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho ¿Me perfecto. escuchas? Sí, sí, Perfecto. sí. Sí, como estoy en una red no tan fuerte, prefiero más bien que me escuchen bien y que puedan ver la presentación. Ok. Bueno, te agradezco mucho la presentación. Solo una fe de ratas, fui miembro de la Junta Directiva de IAB Colombia durante más de, digamos que en un periodo que era de 2 años. En este momento no lo soy, pero fui miembro de la Junta de IAB pues, del directorio. Bueno, empezamos. Vamos a ver casi que 5 pasos o 5 preguntas o 5 ideas que debemos siempre tener en cuenta cuando estamos haciendo el tema de campañas digitales y siempre pensando en el target. Así que por favor, si en algún momento no me llegan a escuchar bien, pues les pediría que me confirmaran. Lo primero es, y es tal vez lo más obvio y digamos que el propósito de este webinar como tal es por lo menos de tener un fundamento, ¿no? De lo que vamos a ver nosotros en el taller del 31 y es a quién vamos a impactar. Y cuando hablo de a quién vamos a impactar, pues obvio que todos pues, cuando estamos pensando en campañas digitales, inmediatamente se nos viene a la mente todas las cantidades de opciones que tenemos para poder hacer un impacto, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a pensar en social media, en canales de mensajes, de radios. Entonces alguien dice, wow, yo escuché hace poco que se puede hacer algo en Spotify o en Deezer o qué sé yo. Y entonces comienza a haber una cantidad de ideas de a quiénes vamos a impactar en digital, ¿cierto? Pero tendemos que irnos un paso más atrás y cuando hablamos de a quién vamos a impactar, debemos comenzar a traer a la mesa una pregunta y es, ¿vamos a impactar a humanos o vamos a impactar a robots o máquinas? Entonces, alguno de ustedes estará diciendo, pues obvio que vamos a impactar a humanos, pero no es lo obvio. Y justamente una de las cosas que vamos a tratar, digamos, en este part de slides es por qué es tan importante en la campaña digital poder definir desde el principio que uno de los propósitos de la campaña digital es impactar a los humanos. Ahora, suena casi que no lógico mi premisa, ya que estoy dejando abierta la posibilidad de impactar, digamos, robots o tráfico en humano. Y es que en toda campaña de publicidad es imposible que el 100% de la campaña de publicidad o una campaña digital vaya a ser solamente impactada por humanos. Y por eso es que hoy en día una de las grandes conversaciones en la publicidad digital es que esta publicidad digital debería llegar a seres humanos. Y comenzamos a hablar de varios temas como el tráfico no humano o el invalid traffic. ¿Por qué? Porque el invalid traffic lo que va a suceder es que va a disminuir la tasa de visibilidad, va a diluir audiencias en los sitios, va a incrementar el conteo de impresiones y cuando hablamos de conteo de impresiones también incluso incrementa la cantidad de clics y a crear desconfianza justamente en digital. Y cuando vemos, entonces vamos a tener un escenario donde hay etiquetas de anuncios, beacon del sitio y panel de personas que están tratando de, entre todos, configurar una tecnología de triple detección del tráfico no humano. Y me va a decir, oye Alex, pero a ver, estaba pensando en los 5 pasos para seleccionar mi audiencia precisamente es importante saber que lo que vamos a impactar son personas y no robots como lo que estamos viendo ahora. Para que tengan una idea, el tráfico no humano se define como el tráfico de un sitio web que es generado de forma intencional o no intencional por fuentes no humanas. Por lo tanto, voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo un medio, por decirlo, un medio de deportes
y tengo un equipo de periodistas que están dando información nacional o internacional sobre los deportes que siguen, digamos, que cubro. Y estoy haciendo una labor, estoy llevando publicidad, pero estoy llevando noticias, estoy generando contenido para que vengan las audiencias, me vean y yo pueda vender inventario publicitario, pero no es mi culpa, y aquí es cuando hablamos de tráfico humano no intencional, no es mi culpa que a mis sitios lleguen robots, lleguen algunos spiders o algún otro tipo de tecnología para indexar cierto tipo de cosas, robar contenido, etcétera. Pero también está el intencional, y el intencional se ve muy frecuentemente, ahorita que está muy de moda todo el tema de programmatic y el tema de, de estas ad networks con grandes cantidades de sitios en ese long tail, y es que muy seguramente hay tráficos que están dentro de estos sistemas que ni siquiera lo ven personas, pero tienen muy buen tráfico. Entonces, ¿cómo hacen eso? Y hacen ingestas de cookies y hacen un tema de lavados de dominios para que se puedan estar dentro de la clusterización que hacen los planeadores. Entonces, si no tenemos esto en cuenta de que, oiga, realmente mi campaña va a llegar a seres humanos reales, pues inmediatamente arrancamos mal la campaña digital. Al final de cuentas, el no definirlo desde un inicio, y puede parecer un poquito chistosa esta imagen, pero el no definir desde un inicio que la idea de la campaña es impactar personas, pues nos llevará a planear y a medir mal. Y si se dan cuenta, pues Homero es el que se toma la cerveza y Dexter, pues obviamente lo acompaña y se la tomará, pero en el mundo de Futurama, ¿no? No en el mundo real. Nuestros clientes, si lo notan, o los que están invirtiendo en el mundo digital, lo que realmente esperan a la vuelta de la hoja es que obviamente mi campaña, tanto en digital como en ATL, como en radio, como en outdoors, etcétera, pues obviamente lleve a una persona a una acción, ¿sí? Se transmite un mensaje y quede la persona con una idea y no sé si algunos han escuchado el tema del momento cero de la verdad, que hablan nuestros amigos de Google, etcétera. Yo voy un poquito más allá y no lo defino en el término de búsqueda, sino en el término ese awareness para que en el momento en que yo vaya a la tienda o vaya al bar o vaya a cualquier otra pida entre una marca. Entonces, fíjense que lo más importante aquí va a ser enfocarnos como en estos pasos para poder checar realmente cómo poder planear y alcanzar mi target y alcanzar mi audiencia o construir una audiencia. Precisamente es esa, es definir desde el inicio que al que quiero impactar es a Homero y que cuando Homero vaya al bar de Mo, ¿verdad? Pida la cerveza Duff, ¿sí? Y no pida otro tipo de cerveza, sino que pida la Duff. Entonces necesitamos construir esa awareness, necesitamos construir en las personas, no en las máquinas. Ahora, eh, estoy siendo muy redundante con el tema de las máquinas y es que me paso a la parte de al lado donde podríamos estar comparando un resultado de una campaña cualquiera. Más adelante tenemos en el tema de la medición de resultados, pero para ponerles un ejemplo, cuando estamos haciendo una campaña en Internet y nos mandan el resultado de las campañas y decimos, ok, tuvimos 1 millón de impresiones, tuvimos, no sé, 2.000 clics y 210.000 visitantes únicos. Y esto me suena a que son personas y no tengo ni la más remota idea. Y lo más posible es que gran parte de estos resultados hayan sido impactados por máquinas y no por humanos. Por lo tanto, no definir que realmente cuando estamos buscando al target, y es obvio porque cuando seguramente si ustedes trabajan en planeación de medios, o peor aún si son anunciantes, pues obviamente cuando pasan el brief, cuando le dicen, miren, esta es la campaña y queremos alcanzar a mujeres de más de 25 años que tengan hijos en casa y que además de eso les gusten los deportes, inmediatamente nadie se le ocurrió pensar que dentro del resultado de la campaña íbamos a estar atacando un Dexter. Nadie en absoluto, pero eso es lo que pasa en la realidad. Por lo tanto, uno de los primeros consejos de los cuales yo les podría hoy impartir es deberíamos ponerlo casi como un estandarte, casi como a ver, estamos utilizando digital para alcanzar personas y no para alcanzar ni robots, ni sitios de lavado de dominios, ni non-human traffic, y esto lo vamos a detallar muchísimo en el tema del seminario que vamos a hacer de la planeación digital, y es poder reconocer qué está en el ecosistema y cómo ponerse, o más, no poner, sino cómo establecer que nuestra medición y nuestra perspectiva debe estar basada en personas, incluso en sitios de performance, porque hace poco he hablado con algunos anunciantes que abrazaron de manera
radical el tema del performance, en el tema de la compra de campañas digitales. Y luego de 3, 4, hasta 5 años de abrazar el performance, comenzaron a identificar que muchos de los clics tenían tasas de rebote inmediatas, o sea, no tenían luego, y cuando hablo de una tasa de rebote es que llega al sitio, quiere decir que le da clic a la publicidad, llega al landing page, pero del landing page no pasa a ningún otro lugar. Obviamente no hay posibilidad desde el punto de vista técnico y el que lo tenga tiene que checar bien desde el punto de vista metodológico porque no hay ninguna posibilidad de que el servidor de un sitio me cuente desde el primer clic hasta el segundo clic si no hice el segundo clic, o sea, no me cuente desde que llegó el clic, no me cuente cuánto fue el tiempo de rebote, a menos que haya sencillamente una salida inmediata, pero si se queda el clic ahí, porque son generados, recuérdense que hay compañías en el mundo digital que de lo que se encargan es de generar tráfico falso, que era lo que ahorita veíamos, y de generar también clics falsos. Entonces generan impresiones falsas, generan clics falsos y lo que hace la máquina es sencillamente lanzar el clic, abrir la landing page y dejar ahí el tema muerto, ¿verdad? Entonces muchas de esas compañías y seguramente si hay algún anunciante por acá que ha abrazado de manera crédula e incondicional el tema del performance, se ha comenzado a dar cuenta que no todo el clic es oro, ¿cierto? Entonces, este es el resultado y quiero solamente dejarles la idea demasiado clara que al que queremos llegar es a Homero y no a las máquinas. Por lo tanto, wow, ese ojo me da un poco de escalofríos, pero realmente necesitamos son unos ojos que vean. Y esto no es un concepto digital, esto es un concepto de todo lo que Kotler decía desde hace tanto, de todo lo que nosotros hemos aprendido los que estamos en el mundo del marketing, y es cómo carambas llega una persona para que sepa que mi compañía ofrece un producto y un servicio y que tengo una promoción o tengo este producto interesante, que voy a hacer un diferenciador, etcétera, que lo tengo en estos lugares, las famosas P's, etcétera, y que además quiero comunicarlo, ¿no? A través de la publicidad. Entonces, ¿cómo logro que estos ojos que no están metidos 100% en digital, también están metidos en televisión, pero haría la tesis al revés? No están metidos 100% en televisión, ni están metidos 100%, es un ojo que está recibiendo muchos, muchos miles de impactos al día. Entonces, voy a hacerles la pregunta a ustedes mismos deberían decir, ok, ¿cómo soy yo como un ciudadano normal? Pues seguramente veo un rato de televisión en algún momento, en el carro escucho algo de radio, o tengo mi playlist en Spotify, por ejemplo, luego me monto, no sé, en la calle, y recuerden que no estamos hablando de una atención, digamos, de una atención fija, o sea, que yo tenga que estar mirando todos los anuncios, sino que en mi visión panorámica, mi mente va recibiendo todos los anuncios y estoy expuesto hacia todo lo que está en la calle, ¿cierto? Todos los medios outdoors, etcétera, las vallas, en los eucoles, en fin, lo que hay en los transmilenios o en los sistemas de transporte que también llevan publicidad. Entonces somos personas, nuestros ojos están recibiendo información y esos ojos también están en digital. Entonces, uno de los grandes llamados cuando estamos precisamente, y por eso mostraba Homero y todo el tema del tráfico humano es ¿cómo carambas defino yo mi audiencia? Y la primera sería, son esos ojos, que son los clientes que compran los productos de mis clientes o los servicios de mis clientes como agencia. O si yo soy un anunciante, pues son los que compran mis servicios y mis productos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de aquí vamos a impactar, pues nos tenemos inmediatamente que ir hacia la población. Entonces, esto es un mapa que salió hace poco, de hecho, es del año pasado, de cómo se verían los países si solamente contáramos el número de habitantes. Pero realmente así es que nosotros deberíamos estar pensando desde el punto de vista de, ok, y eso es lo que realmente sucede. Y el que de pronto está escuchando este webinar y también ha hecho planeación de medios ATL, pues estamos pensando en personas, ¿no? Y no estamos pensando en que queremos pautar en una revista que nadie ve o en un seriado de televisión que nadie está viendo, porque sencillamente sería botar el dinero. Entonces, la primera pregunta es tremendamente valiosa cuando estamos definiendo a quién vamos a impactar y suena redundante, pero es meritorio y además es lo que hoy en día tal vez
es este tema del tráfico no humano, de alcanzar a personas y el tema del ad blocking también. Tal vez son dos de las conversaciones que hoy en día reúne a tanto medios como anunciantes, como agencias en los Estados Unidos y está todo el mundo diciendo tenemos que hacer algo porque nos está afectando todo el tema del ad blocking, nos afecta demasiado el hecho de que nuestros tráficos tengan un porcentaje de tráfico inválido. Por lo tanto, arrancaría una segunda pregunta y esta segunda pregunta es, ok, listo, Alex, estaba muy obvio, pero gracias por decirnos que obviamente en el mundo digital hay ese oscuro mundo del fraude en el cual pues obviamente están expuestas mis campañas, están expuestos los medios, están expuestos todos los que estamos en el ecosistema, pero que sí debemos precisamente decir, ok, sí, esto es una campaña a la cual vamos a llegarles a un target. Pero entonces, ¿dónde está mi audiencia en digital? Y en este momento, digamos, cuando estamos respondiendo el tema de dónde está mi audiencia, un error que yo he visto mucho, pero muchísimo, por lo menos en el tema digital, es que pensar que el target, y esta es la foto la puse como si fuera la foto del planner, ¿no? Que está detrás del computador y le llegó el brief y el brief le dice, ok, Juanito, vamos a impactar mujeres o vamos a poner el caso de la persona que está ahí representada. Entonces, vamos a representar personas que están entre los 25 y los 35 años de edad y el tipo dice, ah, soy yo. Sí, estoy dentro de este millennium, dentro de esta categoría. Perfecto, y vamos a impactarlos. Entonces, el gran error que he notado en el proceso de construcción de audiencias es precisamente este, pensar que el target piensa y hace lo que yo hago y a mí me gusta. Y esto es muy común. Entonces vemos, y por lo menos yo veo algunos, no puedo decir muchos, pero, o bueno, sí, algunos casi que yendo hacia muchos, que sencillamente compran lo que les gusta o compran de alguna manera lo que sí. Para retomar, por si de pronto a alguien se le cayó antes la conversación, era que me decía esta persona, que es la persona que maneja toda la parte de marketing, y me decía, mira Alex, lo que yo veo es que el planner va cambiando el plan de medios de acuerdo a mi budget, pero los medios son los mismos, todo es igual. ¿Por qué? Porque resulta que el planner cree que la audiencia a la que yo voy a llegar, pues hace lo que lo hace en digital. Entonces, digamos que para resumir, y pues aquí me detuve un poco más, pero no los quiero aburrir tanto, y es nunca, si ustedes se quieren dedicar a esta profesión de planear, de estar pensando en las campañas de sus clientes, nunca crean que lo que ustedes creen es, sino que hay que ir a evidencias. Evidencias que tampoco están escritas sobre tierra, sobre piedra, pero que son evidencias y que te pueden dar una base para poder ir hacia algo. Entonces, dentro de estas evidencias, nos vamos a encontrar de que cuando estamos hablando de dónde está mi audiencia digital, pues tenemos que ir a fuentes de información. Disculpen a aquellas personas que están por fuera de Colombia. Yo puse el DANE, pero les voy a contar que es el DANE, es el Departamento Administrativo de todo el tema es el que hace todas las estadísticas en Colombia oficiales, ¿sí? Entonces, ellos hacen una encuesta y voy a hablar mucho del dato de Colombia, pero para que ustedes entiendan dónde yo puedo comenzar a entender mi universo digital. Y tengo que arrancar por las cifras oficiales. Entonces, el DANE a mí me está diciendo que el 50 y algo por ciento, creo que es el 52.7%, si no me falla el dato. Igual lo tengo en otra presentación preciso que vamos a ver también ahí en el taller, pero donde dice que el 52.7% tal vez de todos los colombianos a nivel rural y también en las ciudades, ¿cierto? Urbano, están conectados a Internet. Por lo tanto, somos 40 y algo de millones de habitantes. Eso significa que el 52% está en Internet. Mal hechas las cuentas, son 22 millones de habitantes. Entonces, cuando estamos hablando de dónde está mi audiencia digital, pues tengo que generar el universo digital, ¿no? Y decir, ok, de 44 millones de habitantes podría si tuviera un cheque en blanco y pautar en absolutamente todo lo que los colombianos navegan en Internet durante un mes o durante los últimos 15 días, por ejemplo, estaría impactando a máximo 22 millones de personas. Quiere decir, ese es el tope de mi universo. Luego de que entiendo cómo la cifra oficial, que en este caso para Colombia es el DANE, pero luego de que entiendo cómo la cifra oficial a mí me aterriza y me dice, ok, Alex, este es tu universo digital, debo ir a otras fuentes
que me dan información de precisamente para no llegar a ser este planner de acá, que lo que voy a hacer es, ya sé dónde están todos, yo estoy en Snapchat, entonces todos están en Snapchat, por ejemplo, tengo que ir a fuentes como Comscore, como Nielsen, como Millward Brown, como IAB, y eso es entre algunas, ¿sí? Entonces, fuentes que, ¿qué me van a permitir? Estas fuentes lo que me van a ayudar a mí es a identificar esos 22 millones de personas en Internet, precisamente qué hacen, y poder ir haciendo un target, y cuando hablo de haciendo un target, voy a poner un ejemplo, era una mujer mayor de 25, mayor de 25 años con niños en casa, pero que le gustaban los deportes, entonces puedo ir al TGI y comenzar a ver en la parte del TGI Net y comenzar a decir, ok, muéstrenme estas personas qué más están haciendo en digital, muéstrenme a qué marcas son las que estas personas también están viendo, etcétera. Obviamente, pues el estudio de TGI, de Nielsen, de Ibope, está basado en encuesta, o me puedo ir, por ejemplo, a una parte más de comportamiento que haya hecho Millward Brown. Millward Brown hace varios estudios también, digamos, tiene una suite muy grande, pero una de las cosas que hace es entender qué hacen las personas. Entonces, hombre, y quiero solamente ver lo que hacen en mobile. Posiblemente Millward Brown tenga algún estudio de lo que están haciendo, no sé, los adolescentes o los millennials en mobile. Entonces, poder entender mucho ese término, porque no puedo, así yo esté dentro del target de mi cliente, pretender de que todos hacen lo que yo hago. Entonces, comenzar a ver información. ¿No? En el caso de Comscore, que precisamente un panel que mide de manera pasiva las personas, y cuando hablo de manera pasiva significa que luego de que son panelistas, pues él sigue por debajo checando todo lo que las personas están navegando y no les hace una pregunta, por lo tanto no es pregunta, sino a través de People Meter, como se mide, como Nielsen mide o Ibope mide en la televisión, y entonces poder entender, ok, ese target visita estas páginas con esta regularidad, está viendo estos videos, está viendo aquí y allá. Entonces, cuando hablamos de precisamente dónde está mi audiencia digital, y ustedes, y ahorita que escuché que habían personas de otros países, pues no hay que escatimar ningún esfuerzo en poder entender, por lo menos oficialmente, cuáles son las cifras, luego de entenderlos oficial, entender qué tipo de estudio hay que pueda de alguna manera sopesar o que pueda ayudarme a dirigir mi campaña al público objetivo. Entonces, hay algunas, por ejemplo, como IAB, que subcontratan justamente a Nielsen, a Millward Brown, a Comscore, a Datos y Conceptos, etcétera, subcontratan estudios para poder entender mucho más acerca de la audiencia digital, ¿no? Y si, por ejemplo, mi cliente es un cliente de retail, el cliente de retail es muy obsesivo con el tracking del click, pues entonces poder entender qué hacen esas personas, por qué no completan formularios, hasta dónde llegan, o sea, poder entender, no quedarme en la parte de solamente, ok, voy a hacer este planner que voy a planear de acuerdo a lo que yo pienso, sino irme a corroborar mediante estudios que realmente estamos llegando a un target. En el ejercicio vamos a ver mucho el tema de Dani y Comscore, pues porque soy muy afín a Comscore, como lo entenderán, pero digamos que es la misma idea, ¿no? Para cuando ustedes se enfrenten con un TGI, con un estudio general de medios, y es lo mismo que sucede con, por ejemplo, aquí en Colombia con el ECAR, que es el estudio de audiencias radiales, por ejemplo, y algún otro estudio que salga, ¿no? Creo que hay una compañía, ahorita hace poco salió un estudio sobre video, que precisamente este mes tiene que salir al aire, que también hizo Comscore para uno de nuestros clientes, pero también hay estudios sobre aplicaciones. Hace poco yo tuve en mano algún estudio donde estaban hablando de cómo era el usuario de Waze, cómo era el usuario de Spotify, y esas son las cosas que enriquecen para yo poder entender, ok, cuando lleguemos a la otra pregunta, y es, ¿dónde los pongo? ¿Cierto? Es, ok, quiero entender bien qué hace mi target. Entonces, hemos visto la primera parte, y solamente para que quede el concepto, y es a quién vamos a impactar personas. Yo sé que es redundante, pero debería ser un estandarte, como les decía ahorita, o sea, yo en mis campañas digitales quiero impactar personas. ¿Y dónde está mi audiencia digital? Ok, vamos a averiguar sobre mi audiencia digital. En el taller vamos a ver algunos ejercicios sobre cómo ir, digamos, afinando esa puntería, ¿no? Esto es como un juego, como un deporte de puntería, y es cómo voy afinando mi puntería cada vez más y más. Entonces,
ya entendiendo dónde está mi audiencia digital, ¿cierto? Y recogiendo los insights, qué tipo de videos ven, si ven Maluma o si ven J Balvin o si ven Shakira o si ven no sé qué, qué tipo de aplicaciones están consumiendo, qué tipo de páginas ven, cuánto se demoran, cuáles son los horarios promedios, o sea, poder entender categorías, si van a deportes, a qué tipo de deportes, si van a entretenimiento, cómo se están entreteniendo, si están en radio, qué tipo de radio, en redes sociales, qué tipo de redes sociales. Ahora es, ¿cómo los alcanzo? Y esta pregunta es maravillosa, sobre todo por esto. Bienvenidos al mundo digital. Y resulta es que el mundo digital es bien complejo de entender. Entonces, lo que les decía, si no tengo, si no tengo el primer punto resuelto y el segundo punto resuelto, ese tercer punto va a ser una locura, porque cuando estamos en el mundo digital, proveedores hay los que quieras y cada día sale uno nuevo con una nueva idea y son fantásticos. Hace poco estuve reunido con una compañía que se dedica a 100% al tema de influenciadores en redes sociales y es fantástico. ¿Por qué? Porque si la marca a la cual queremos llegar tiene una afinidad grande, no sé, con algún artista de televisión o con alguna modelo, con algún deportista, etcétera, pues obviamente recuerdan los ojos que les puse que eran bien intimidadores, pues adivinen qué están haciendo los ojos, están siguiendo personas también en redes sociales. Entonces no es solamente el hecho de decir, ah, voy a pautar en Google, o voy a pautar en Facebook, o voy a pautar ahora en Instagram, sino es poder saber que muchas de las cosas que también se pueden hacer en el mundo digital, ¿cierto? Es llegar a estas personas de manera diferente, de manera creativa. Hoy en día se habla mucho del tema del content y el content es nada más ni nada menos que cómo, recuerdan esos ojos, al final estamos comunicando un mensaje para poder construir algo en la mente de la persona, que al final Homero decida en el bar de Mo si va a pedir Duff o va a pedir Miller Lite o va a pedir Club Colombia o va a pedir cualquier otro modelo de cerveza, ¿cierto? Otra marca de cerveza. Entonces, en ese momento fíjense ustedes cómo, por ejemplo, dentro de todo este tema de construcción de dónde, ahora dónde los consigo, dónde los alcanzo, pues resulta que tenemos que estar abiertos como planners, como personas en el mundo digital, incluso como compañías, a explorar nuevos caminos. Obviamente están los publishers, digamos que de alguna manera tradicionalmente hemos estado de alguna manera tenemos mucha recordación. ¿Y por qué? Porque son publishers que de alguna manera vienen de ATL, entonces vamos a tener muchos portales que realmente son cadenas de televisión que están en digital, que están haciendo una labor increíble, ¿cierto? Y la labor es, puedo seguir la serie, la novela, puedo ver el noticiero, etcétera, no solamente desde el momento, la hora exacta y el canal donde lo están transmitiendo, sino que me puedo meter a la aplicación de ellos, a la app, o me puedo meter al sitio de ellos y checar las noticias y poder consumir los videos o seguir la serie. El que aquí en Colombia está siguiendo, no sé, Bailando con las Estrellas, pues podrá ir para poner un ejemplo, pero podrá ir a RCN en digital y podrá buscar el capítulo de ayer y lo verá y no tuvo que estar ayer a las 8 de la noche conectado, digamos, no conectado, sino viendo en el televisor. Entonces, obviamente y todo esto lo vamos a detallar mucho, esto lo vamos a tratar de desgranar en el taller. Pero obviamente están, para que quede el concepto, y están un mundo de anunciantes, perdón, de publishers, que obviamente vienen ligados a la tele, entonces también tenemos periódicos que están en digital. De hecho, durante mucho tiempo uno de los grandes generadores de contenido y obviamente de audiencias era uno de los periódicos más grandes de Colombia, pero hoy en día ha cambiado esa dinámica. Entonces, ¿cómo? Sigue siendo muy grande, no digo que no, pero ha cambiado la dinámica. Entonces, ahí es donde podemos tener por un lado premium, pero por otro lado tenemos todo este tema de redes sociales y no estoy hablando solamente de pautar en redes sociales, aunque obvio vas a comprar publicidad en Facebook, vas a comprar, uh, por ejemplo, comerciales en YouTube, ¿cierto? Con unos alcances marginales, pero también hay ejemplos, por ejemplo, como Dirty Chicken, no sé si lo han escuchado, pero Dirty Chicken, de hecho es una compañía que hace contenidos, generó una historia, generó un ambiente, digamos, como
es interesante porque no es crear una historia de cero, sino que ellos comenzaron en Dirty Chicken a hablar de un programa que se llama Adulto Contemporáneo. Si no lo siguen, pueden buscarlo en YouTube, busquen Adulto Contemporáneo. Aparece en la imagen como de una persona, como si fuera de estas que pintó Leonardo da Vinci, más o menos, y lo siguen. Y entonces se van a dar cuenta que son muchos mini capítulos y generan un concepto donde hay unos amigos que tienen familias, que tienen hijos, que no sé qué, y sobre ese mundo, ¿cierto? Fueron a las marcas a decirle, miren, comencé a construir una historia y ahora usted puede hacer parte de esa historia. Entonces, justo esta semana, los que estamos acá en Colombia y de vez en cuando canaleamos en televisión abierta, en RCN y en Caracol está saliendo publicidad justo en ese momento de una red de bancos en Colombia. Igual, este es un webinar cerrado, diga, sí que no hay ningún rollo, pero es ATH, y sale la gente de esta web serie, porque es una serie en web, hablando de que, que mi casa no es mi casa, esta es arrendada, etcétera. Y otro le dice, pues vaya a ATH, no sea bobo, y allá le prestan, y después el man listo de una. Entonces, fíjense, no era pautar en YouTube, no era poner pre-rolls en YouTube, pero era como desde YouTube generamos una plataforma de contenidos impresionante que hoy en día las marcas pueden unirse, y pueden unirse de manera muy fácil, tienen unos guionistas que adaptan todo de una manera impresionante. Entonces, claro, voy a pautar en redes sociales, pero no es solo pautar, es como entro a las redes sociales de manera creativa, también hay que pautar. Como por ejemplo lo que les decía ahorita, esta empresa que se llama Flubit, Flubit, ellos lo que hacen es que tienen tienen un sistema impresionante con no sé cuántos influenciadores, es una cosa impresionante. Entonces, puedes llegar y decir, ok, son mamás, tienen esto y le gustan tal. Ok, te tengo a Juanita Restrepo. Y uno dice, bueno, ni idea. Pues resulta que la mayoría de gente que la siguen son mamás de ese target y ella podría probar la marca si está de acuerdo. Entonces, ¿cómo de alguna manera? Claro, estoy en Instagram, pero estoy en Instagram de otra manera, ¿no? Y eso es hablando de redes sociales, solamente hablamos algo del tema de publishers, de la parte premium, el tema de redes sociales. Ahora el tema de mobile, más del 50%, dependiendo de la categoría, hay algunas que llegan hasta el 75% del tráfico hoy es en mobile. Digamos que es más fácil que se te quede a ti la billetera o los papeles, ¿cierto? El ID, que se te quede el celular. O sea, uno está pendiente todo el tiempo del bolsillo, el celular, el celular, el celular. Entonces, ¿cómo hay una audiencia que, claro, también está yendo a redes, también está mirando contenido, está checando videos, pero cómo podemos llegar a algunos? Y algunos de los publishers de los que estamos hablando hoy en día, pues se han enfocado mucho al tema de display y han dejado el tema de mobile como algo residual. Entonces, han comenzado a llegar empresas que están enfocadas en ser ad networks de videos. Entonces dicen, ok, ¿sabes qué? Yo soy un agregador, fui a los publishers, les dije, aquí vamos a meter todos, digamos, el inventario disponible en la parte de mobile, o sea, que están accediendo desde un dispositivo mobile y vamos a checar dónde quiere usted salir, dependiendo del target, etcétera, en fin, y van allá. Pero también están las redes de ad networks o ya un tema de targeting con el tema de las DSPs y todo este tema de la compra programática, que obviamente también lo vamos a ver en el taller muy como de, vamos a desnudar la venta programática. Pero que sencillamente es un marketplace. ¿Qué es un marketplace? Es lo que hizo Mercado Libre, donde puso una plataforma al aire, ¿cierto? Que se llama Mercado Libre, y trajo a unos vendedores que obviamente tienen productos off. Por favor, sí, trajo unos vendedores, pero por otro lado trajo unos compradores que querían esos productos y generó un marketplace, ¿no? Donde yo digo, si yo quiero vender esto, no necesito generar mi propia tienda, sino que voy a Mercado Libre y eso es un buscador donde la gente busca, no sé, celulares, carcasas para celulares, un ejemplo. Y ahí va a aparecer mi oferta y ahí entonces eso es lo mismo que se generó en la venta programática, pero obviamente ya no teniendo una persona de por medio donde tenía que llamarlo a un ejecutivo que tenía que mandarle un mail y esperar que el tipo me respondiera, sino que ahora lo hago automáticamente y puedo ver y puedo ofertar por un inventario disponible a un buen precio. Y lo que sucede es que en este modelo de programmatic, pues obviamente tenemos mucha data ingest. ¿Qué quiere decir eso de data ingest? O sea, es muchas fuentes de información basadas en cookies que me están ingestando datos para yo poder encontrar ese tipo de personas, ¿cierto? Pero era lo que yo les decía, también está hecha la ley, hecha la trampa. Entonces tenemos compañías que se dedican a ¿qué? A comprar cookies, a generar tráfico falso y a ingestarlo dentro de estos sistemas. ¿Qué pasa si no tengo como prioridad
prioridad que mi campaña digital va a impactar personas, que debería ser otra vez Alex con lo mismo, por favor, pero debería ser algo lógico y resulta que no es lógico, sino que las personas se van inmediatamente al marketplace, oh, sí, yo quiero pautar aquí, aquí, allá, pero nunca se detuvieron a decir, ok, son personas. Entonces, en ese momento, todas este tipo de transacciones deberíamos de alguna manera medirlas y de alguna manera validarlas y poder estar seguro que estamos impactando personas, así como los influenciadores, así como la parte premium, así como, por ejemplo, si tengo una base de datos y quiero hacer una estrategia de email marketing, ¿verdad? Entonces, para todo eso, vamos a necesitar, obviamente, para todo el tema de la venta programática, pues necesitamos compañías proveedoras de datos, necesitamos DMPs, que son sencillamente herramientas que me permiten a mí agregar todos estos datos y poder cruzarlos con mi audiencia y de ahí lanzarlos a la DSP, que es donde estoy yo comprando, ¿cierto? Para que me matche la audiencia. Y obviamente tenemos los ad server, tenemos las herramientas de medición y en fin. Y al final, si lo notan, esto es algo tan sencillo como que por el lado izquierdo, así como cuando estamos mirando una pelea de boxeo, en el lado izquierdo tenemos al marquetero o tenemos la compañía tratando de exponer un producto y a mi lado derecho tenemos el consumidor final. Entonces, ¿cómo hago esto es casi como si fuera un colador, no sé cómo se dirá en otros países, ¿verdad? Pero es cuando yo hago, no sé, un jugo y no quiero que las semillas vayan al vaso, utilizo un colador, ¿cierto? Y esto es un colador de mi idea inicial y cómo llegó a este consumidor. Entonces, vamos en cómo alcanzo mi target. Lo que vamos a hacer es que, obviamente, pensando que esto es un tema de personas y que queremos llegar a ellas, vamos a desgranar un poco varios de estos modelos. Todos va a ser imposible porque seguro hoy salió una noticia donde hay un nuevo actor, salió una nueva manera, etcétera. Entonces, siempre van a haber nuevas ideas, pero vamos a tratar de ver por lo menos los que en nuestros mercados latinoamericanos están ofreciendo. Entonces, ¿cómo medir entonces el resultado del alcance de mi target? Entonces aquí se vuelve un tema interesante, pero interesante. Y no sé, los que ya han estado en el tema digital, pues imagínense, esto es un reporte clásico, ¿no? Y cuando lo hablo clásico no estoy diciendo que es viejo, porque hoy en día este es el reporte que le pasan la gran mayoría de agencias y la gran mayoría de planeadores a sus clientes. Entonces le dicen, mira, sí, vamos a impactar este target, buenísimo, ¿no? Y cuando le entrego el resultado, ¿cierto? De cómo alcanzar a mi audiencia, pues sencillamente lo que está sucediendo es que le estoy entregando una cantidad de impresiones ordenadas, una cantidad de impresiones servidas, una cantidad de clics, una cantidad de click-to rates, que es clics sobre impresiones, ¿cierto? Y un porcentaje de interacción. Entonces, comienzo a decir, ok, ¿y dónde están las personas? Estos son personas, por ejemplo, la primera pregunta que si yo estuviera, si algún día estoy desde el lado de cliente, yo le diría, ok, ¿usted es capaz de garantizarme que por lo menos esos 15.300 clics son personas? Y si yo no tengo en mi prioridad que estaban midiendo personas, ni siquiera voy a saber si son personas. Puede que de esos 15.000 tengamos una tasa de rebote de más del 80%, el 90%, o más incluso, y nunca supimos por qué no pasó en la primera página, cuando era un landing page tan sencillo, donde lo mandábamos a una acción X, o donde sencillamente la campaña ni siquiera necesitaba un landing page, ¿sí? Entonces ahí van a decir, a ver Alex, hello, sí, no sé si ustedes han escuchado el tema del sector bancario, ellos luchan contra el phishing. A mí me llegan por lo menos a la semana dos bancos de los cuales ni siquiera tengo cuenta abierta, donde me dicen, estimado cliente, algunos son tan osados que se saben mi nombre, no tengo ni idea por qué, pero dicen, estimado Alex, y yo quedo como, wow, increíble. Porque obviamente hay una mafia vendiendo bases de datos, emails, etcétera. Donde me dicen, estimado Alex, le decimos que su cuenta en el banco tal ha sido bloqueada, por favor, ingrese acá, digite todos los datos y su cuenta será desbloqueada. Y nosotros obviamente confiamos porque el look and feel, o quiere decir como se ve el mail, es idéntico a la imagen de mi banco. Y además son demasiado pilos que ellos ven cuál fue el último mail que mandó el banco y si cambió el logo o algo y ta. Entonces ellos están luchando contra el phishing todo el tiempo, nos están diciendo no haga clic a nada que yo le mande, pero por otro lado llega el genio del planner digital
¿cierto? Y dice, oh, vamos a hacer email marketing o vamos a hacer inclusive display, ¿cierto? Vamos a hacer publicidad y vamos a decirles que le den un clic aquí y abran la tarjeta de crédito. Entonces, es algo impresionante, o sea, no tiene lógica. Entonces, por eso digo que incluso algunas campañas el tema del clic debería ser cero, porque sencillamente lo que estamos buscando son ojos, no nos interesa la máquina o no nos interesan las personas que generaron clics de manera genuina o de manera falsa. Entonces, hablando de este reporte clásico, decimos como una premisa que obviamente está para ser totalmente abierta y discutida, pero podríamos decir que los clics, por lo tanto, los clics son una métrica incompleta en el mejor de los casos y engañosa en el peor. Si lo notan, ¿se acuerdan de la foto de Homero y de la foto de Dexter, de Futurama, que les puse al principio un poco divertida, pero los clics al final no me van a decir nada. De hecho, tengo algunos amigos en compañías de telecomunicaciones donde tienen el landing page, tienen el formulario y luego van a revisar los resultados y dicen, ok, tuvimos tantos clics, pero de tantos clics tuvimos 3 formularios llenos. Entonces, digital fue un fracaso. Y no fue para nada un fracaso, porque en los banners y en toda la comunicación están haciendo un click to call. ¿Qué quiere decir un click to call? O más bien un call to call, más bien. No es click to call, sino call to call. ¿Qué quiere decir en los banners? Dicen, llame ya al no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y pida ya su no sé qué, su internet a no sé cuánto, etcétera. Pues obvio que esos ojos que vimos al inicio tan intimidantes, pues van a decir, está ofreciendo y al final convierten por el call center o convierten directamente y es imposible el tracking. O sea, algo que era tan fácil de traquear y que cuando nosotros como digitales nos la dimos de chachos y que éramos el medio más medible, pues se nos olvidó que es que el medio más medible tienen personas que son impredecibles. Y entonces yo, y de hecho alguna vez trabajé de la mano con una compañía hace, wow, eso fue hace más de 10 años, pero con una compañía que hace computadoras, no puedo dar el nombre, es así, no, me lo quiero reservar, pero donde nos pagaban a nosotros como medio por cada computadora ordenada. Y después de varios meses de llevar pauta y de llevar pauta, el análisis del clic era perverso. ¿Por qué era perverso? Porque salía mucho display, quemábamos muchas impresiones, de ahí se generaban una buena cantidad de clics para nada despreciables, pero apenas llegaban al landing page y salía el nuevo modelo con tantos gigas, con tantos procesadores, no sé qué, parecía que después la gente se iba, no volvía, cerraba. Y entonces a nosotros no nos pagaban. Entonces ese experimento de cobrar por acción para nosotros fue terrible, fue desastroso en el medio donde yo trabajaba hace 10 años. Y finalmente el cliente luego de tanto y en un momento de confesión que casi nunca pasa, o sea, no esperemos que nuestro cliente abra los libros y diga, tuve aquí una revelación y quiero ser honesto. Nos comenzó a decir, curiosamente, y obviamente él no estaba pautando solo con nosotros, pautaba con mucha gente y decía, curiosamente, nos hemos dado cuenta que llegan browsers nuevos, o sea, obvio, recuerden que estábamos chequeando la liga, digamos el tracking, un pixel donde de uno a otro momento se rompía ese clic y ese seguimiento y decían, 2 o 3 días después vemos que hay una incidencia de nuevos browsers que entran directamente al landing page, que además tenía una URL imposible de andar, o sea que cuando hacían logon, quiere decir, voy a explicarlo para que no suene técnico, pero prendía mi computadora, abría mi Safari, por ejemplo, o mi Google Chrome, y de una vez me iba al landing page a ver, hello, si eso no era como www.com.com es las promociones, eso tenía una URL impresionante, ¿cierto? Y decía, bueno, ¿y por qué la gente se está yendo directamente al landing page? Y obviamente ellos también hacían publicidad en ATL, entonces medían, en televisión ponían también, entre ya a .com.com/ tal, y en radio decía, entre ya para poder tener URLs diferentes, pero se daban cuenta que eran logons que empezaban donde no deberían empezar. Y entonces el cliente en algún momento, en un ataque de honestidad que después obviamente significó renegociar totalmente el tema, significó, wow, se nos está concluyendo el tiempo. Oye, bueno, es que este tema digital es tan emocionante que, bueno, voy a ir al grano. Obviamente luego vamos a tener más espacio, ¿no? En el seminario, pero luego concluyó diciendo, es posible, como una premisa, es posible que muchas de las personas que entraron al medio que ustedes representan, nos dijo el cliente, y le hicieron clic, llegaron hasta el landing page,
luego abandonaron la compra porque estaban en un horario de oficina y luego a los 2, 3 días, porque comprar una computadora no es como comprar un lápiz, ¿cierto? Obviamente una computadora te va a costar $500 o más, en el mejor de los casos menos, pero es una decisión que necesita un poco más de tiempo y entonces en ese momento caímos todos en cuenta que, claro, se partía el clic y luego la persona entraba, era un usuario nuevo y terminaba la compra. Y era imposible para nosotros medir el retorno de la inversión o tener nuestras comisiones por computadoras vendidas, que fue el negocio que nos había planteado el cliente, porque era imposible de hacer. Entonces, esto es un ejemplo, pero vamos a tener varios que vamos a estar conversando y es que el clip es una métrica que en el mejor de los casos es incompleta y en el peor es engañosa. Voy a ir rápido. Este sería el comportamiento de una persona normal. Las personas eliminan cookies, por lo tanto, también los resultados con cookies basados en el total del total de usuarios únicos de un ad server, pues tampoco son personas, ¿cierto? Y tenemos una inflación de casi 2.4 cookies por persona, así que imposible pues, sería medirlo. Finalmente llegó nuestro ojo otra vez y Alex, este ojo no me va a dejar dormir y es porque precisamente el resultado debería ser ligado hacia lo que ven los ojos. Ese es un ejemplo de cómo Kellogg's hace una optimización de la ejecución y es que tienen aquí los Media Partner 1, que llámese, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, Yahoo, Media Partner 2, llámese cualquiera, no sé, Flickr y Media Partner 3, llámese Facebook, por ejemplo, y cómo están midiendo la frecuencia promedio, las impresiones en targets, las impresiones vistas y el lifting awareness, que significa sencillamente cómo está su recordación o cómo está su intención de compra y cuál es el CPM. Cuando hablo de CPM no es la compra en CPM, ¿no? En costo por 1000 impresiones, sino es el costo por 1000 personas impactadas. Entonces, ¿cómo evalúa el ROI? Con esto ya termino. Esto es un último slide para que ya podamos seguir al tema. Y es que el ROI se evalúa en las personas que vieron la campaña. No hay ninguna otra chance de evaluar el ROI. Así sea un cliente de performance, todo va a depender del tipo de campaña. Vamos a tener algunos ejercicios donde vamos a comenzar a generar estos KPIs de cómo generar el ROI, cómo generar, de qué manera puedo medir la influencia en mis campañas de redes sociales o si hice display en redes sociales. La eterna disputa entre la audiencia o los TRPs alcanzados, esto es True Rate Point, pero entre gente alcanzada en display versus los clics, hablando que el clic en el mejor de los casos es incompleto, en el video entre los views y los clics, y también es ridículo. Ese es mi punto de vista. Yo quiero ver un video ahorita del que les acabé de decir, adulto contemporáneo, que de pronto ya alguno lo siguió y dice, voy a ver este. Miren, los primeros capítulos son fascinantes porque no había mucha presencia de clientes, entonces te estaban contando la historia, son muy, muy divertidos. Pero entonces lo que me interesa es que me vean, porque estoy construyendo algo en el imaginario de las personas, no que me hagan clic. O sea, si yo fuera yo que soy también un usuario normal, cuando yo veo un pre-roll, lo único que quiero es que se acabe para poder ver mi contenido. Y obviamente fue impactado, pero no le voy a hacer un clic, ¿sí? A menos que me digan una marca confiada y haga clic aquí, va a ser uno de los primeros en que va a tener no sé qué. Y yo digo, uy, ¿será que sí? Y de verdad la zanahoria debe ser muy grande para poder hacerle un clic a un video. Si no, el que esté midiendo hoy por clics en un video, tenemos que hablar, mándeme un mail. Pero de verdad, no debería ser. En email marketing, entonces estamos hablando de los mails abiertos. ¿Cuál es la tasa de conversión de un mail? ¿Cuánto más o menos debería convertir un mail? Versus los clics. ¿Será que es necesario que la persona le haga un clic? Cuando hoy en día nuestro inbox es literalmente cuando llegaba al correo tanta periódico y insertos y que yo iba votando, votando, votando. Entonces, ¿qué es importante? Que por lo menos lo abrí, por lo menos debería ser lo que me importe. Y en programmatic también, alcance versus clic. Entonces, para resumir un poquito es seleccionar mi audiencia correcta es pensar en mi audiencia, o sea, es regresarnos a lo básico, es regresarnos al principio de todo y entender que estas personitas que están acá son las que van a comprarse la bebida, son las que van a comprar el almuerzo, las que van a comprar una salchicha, etcétera. Van a comprarse un auto, van a abrir una tarjeta de crédito, van a comprar el último celular de moda, etcétera. Van a comprar una suscripción por cable y no una computadora. Entonces, esto es como les decía, esto es un pequeño overview de lo que posiblemente vamos a ver, si Dios lo permite, el último día de marzo, son 3 días. Así que bueno, gracias por escucharme, espero que no haya sido tan aburrido y bueno, si hay preguntas, creo que sí va a haber preguntas, ¿no? Hola Alex, sí, muchísimas gracias. Creo que nos tenías a todos fascinados
con este webinar. Mm, Te voy a leer las preguntas que ya han llegado ahí al chat. Mira, voy a leerte la primera pregunta. Nos escribe Carla Sabat. Dice, una consulta. ¿Estas fuentes solamente funcionan para Colombia o también aplican para otros países? ¿Cómo puedo saber cuáles son las fuentes más óptimas en mi país, ya que no soy una media planner, pero quiero saber el target que quiero llegar y poder identificar cuando me envían el Media Flow Chart, la segmentación que entregan está correcta? Sí, buenísima, buenísima la pregunta y por eso es que digamos que una de las ideas es entre todos poder ir construyendo cosas porque pues cuando hay personas de otros países pues vamos a tener unos minutos de investigación y es lamentablemente no en todos los países tenemos las mismas fuentes, quiere decir por lo menos en Colombia está el DANE que era el que les decía ahorita, en algunos otros países por lo menos a las comisiones de telecomunicaciones les dan algunas cifras aproximadas y sobre esas cifras aproximadas algunos entes como IABES o algunas otras organizaciones, pues van generando algunos modelos donde podamos entender las audiencias. No todos, no en todos lados está Comscore activo, por ejemplo, para decirte algún caso, o Nielsen, etcétera, pero sí vamos a poder identificar que van a haber algunos actores que te van a poder ir entregando cierta información. Obviamente que algunos países, y esto es algo que debería a futuro cambiar, no lo digo por Comscore, lo digo por absolutamente toda la industria, deberíamos comenzar a contar con mucho más datos y más información para poder precisamente acertar. Pero la idea es poder definir, o no poder definir, sino poder entender qué tipo de organizaciones me están proveyendo qué tipo de información. Y sobre eso ya poder ir un poquito más allá. Algunos de los mismos digamos, vendors que hay en la industria, tienen sus propios estudios y los van dividiendo de acuerdo a los países donde van atacando, ¿no? O donde van, digamos, ofreciendo sus servicios. Ese es el caso de algunos amigos míos que tengo, por ejemplo, en IMS. Y ellos hacen algunos estudios para toda América Latina y después te entregan algunas partes sectoriadas para tu país o tu región. Entonces, de alguna manera uno puede ir comenzando a enterarse, ¿no? Y a captar esa información. Pero sí, es un reto y hay que, lo que no debe pasar es que por lo menos llegue eso, ¿no? Llegó un flowchart y uno diga, ah, bueno, listo, eso debe ser. Sino poner preguntas incómodas en estas personas que están haciendo los flowcharts. Y si yo soy el que hago los flowcharts, pues tener las respuestas para esas preguntas incómodas y poder decir, sí, mira, esto está justificado acá, y esto está aquí, y esto está acá, y eso es lo que creemos, ¿no? Entonces, está buenísima, Carla, tu pregunta. Bien, mira, nos pregunta Jorge Durán, ¿qué variables deberían tener los reportes que de verdad me den información de valor? Wow. Claro, cuando definimos los KPIs, obviamente cada uno no podemos estandarizarlos y tal vez al principio el clic era la punta del iceberg de todos nuestros reportes, pero cuando estamos hablando de medir el retorno de la inversión, pues tenemos que ir a entender la audiencia que estoy impactando, pero también entender el papel que está jugando ese medio en este impacto. Y sobre el papel que juega este medio en este impacto, y si al final estamos viendo personas, pues deberíamos comenzar a tener algunos KPIs como, no sé, voy a poner un ejemplo, visibilidad, para poderte dar alguna idea, pero cuando estamos hablando de display, por ejemplo, y de temas de video, pues la visibilidad en humanos debería ser lo mínimo, ¿sí? Digamos, es como debería ser como, a ver, queremos es visibilidad, queremos es que la gente nos vea, queremos que el target nos vea, ok, entonces deberíamos tener un dato donde podamos entender que lo que acabamos de lanzar, no importa cómo lo compramos, llegó al target correcto y cuál fue el índice de desperdicio. Pero eso es para darte algún ejemplo. Luego veamos, por ejemplo, cómo es la pauta en Waze. Entonces, ¿cuál será mi objetivo en Waze? Que la gente en Waze le dé go al anuncio cuando alguien está pasando cerca a algún lado, por ejemplo, entonces tocará medirlo bajo esa cantidad de goes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Instagram, los videos, pues tocará mirarlo en la cantidad de reproducciones, pero también poder entender cuántos de esos pudieron compartirlos y darles me gustas y darles shares. Entonces, todo va dependiendo de cómo donde ponga la publicidad va a ingerir, digamos, en esa audiencia que yo quiero alcanzar. Pero si no tengo de entrada que lo que quiero alcanzar son personas,
pues ni siquiera, ¿no? Voy a saber cómo medir o fácil, me va a llegar el player o me va a llegar el vendor a decirme, mira, te voy a entregar estas cifras y yo voy a decir, ah, bueno, sí, 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 como no puse un detalle o un objetivo claro de medición, pues cualquier reporte me va a funcionar, ¿no? Entonces ahí precisamente vamos tal vez a hacer varios ejercicios y algo de las cosas chéveres pues va a ser ponerle varios ejemplos y cómo podríamos pensar cuál es la manera o cuántos KPIs pueden salir para poder hacer una medición basada en audiencias impactadas. Bien, voy a leer otras dos preguntas. Hay un montón, Alex, pero por el tiempo no podemos leerlas todas. Entonces voy a leerte la pregunta de Audrey Buitrago. Buenas tardes, me gustaría preguntar, ya que es complicado medir las campañas digitales, ¿sería buena idea probar a la agencia con un producto en particular que solo se muestre allí, que no tenga pauta en televisión y o prensa? Si estás seguro, y a ver, yo soy digital, ¿no? Entonces, o sea, digo, trabajo en digital, pero lo que voy a decir como dicen, la verite. Si estás seguro de que tu target y el target de este producto es only digital, o sea, está solo en digital y en nada más, hazlo. Si no, es imposible, porque esos ojos ven muchas cosas y voy a estar limitando el impacto que tiene una persona digamos, cuando estamos hablando del neuromarketing y de la cantidad de impactos que recibe la mente y cómo diferencia un impacto sobre otro. Y entonces estoy limitando ya desde el punto de vista del día normal, que para algunos tiene 12, 16, 18 horas, ya estoy limitando a un medio donde lo utilizo para un tipo de función y para cierto tipo de cosas. Entonces, realmente lo que tú dices es algo arriesgado, pero no sería arriesgado si yo en las fuentes de información descubrí que mi target hace 100% esto. Si no, siempre debe haber un mix. Y por eso es que hoy en día la industria se está yendo hacia el cross media. ¿Y qué es el cross media? Es poder generar de manera clara estos puentes de comunicación entre Internet, televisión, radio, prensa, para que todos se puedan comunicar y yo pueda entender que una persona puede estar siendo impactada desde varias fuentes de publicidad, ¿no? Desde varios puntos de mensaje y de contenido. Entonces, eso es lo que te podría contestar hasta ahora, obviamente con tu pregunta, sin conocer lo particular del caso. Bien, Alex, mira, nos pregunta Angie Ordóñez. ¿Cómo identifico en las mediciones si mi audiencia no es humana? ¿Y qué recomiendas para que las estrategias se dirijan a la audiencia correcta? Bueno, esa es una pregunta fantástica porque los que están familiarizados con el mundo de la televisión saben que la televisión tiene, digamos, algo que se llama el chequeo de pauta, que lo hace en algunos lados lo hace Ibope, en otros lados lo hacen otras compañías. Y entonces primero saben que sus anuncios fueron expuestos en ciertos horarios que ellos compraron, pero también, y hay control de la publicidad, y también que justamente en esos horarios estaba este tipo de audiencias, aunque saben que está el zapping, está la gente que se va a los comerciales, al baño, etcétera, los que graban y luego adelantan, etcétera. Ahora, en la publicidad, pero todo eso va, fíjate que con herramientas que te chequean. Por lo tanto, en la publicidad digital sería imposible poder tener cifras sin tener herramientas que te hagan ese tipo de chequeos. Por lo tanto, en la publicidad digital, el tema del uso de la tecnología es innato a la publicidad digital. Debe ir de la mano, es un matrimonio. No forzado, sino que es un matrimonio para precisamente poner transparencia y que puedas saber que tales medios tienen tal porcentaje de tráfico en humano y que obviamente este porcentaje fueron servidas tus impactos, pero obviamente fueron máquinas y si hicieron clics, pues no deberían ni siquiera contar porque están ensuciando tu performance, ¿no? Entonces, sí hay varias herramientas, obviamente, y esto de verdad no es publicidad, pero yo conozco una que es con la que yo trabajo de Comscore, pero sé que hay otras en la industria, por lo menos reconozco otras dos más que están haciendo el trabajo de detección de tráfico no humano y es bien importante comenzar a medirlo. Bien, Alex, voy a leerte la última pregunta. Nos escribe Leonardo de Robertis. Dice, ¿es mejor, por lo que has comentado, que es preferible segmentar mejor el público, por ejemplo, en una publicidad en Facebook,
que hacerla muy masiva. ¿Cuál crees que es la mejor manera de contarle a nuestro cliente que el alcance será mejor con una audiencia menor pero mejor apuntada? Mira, esa es la ley del desperdicio. A menos que yo sea un papel higiénico, digo yo, la empresa a la que esté representando, y eso, que hay segmentos en el papel higiénico, ¿no? Para darte alguna idea, pues obviamente todo el público me sirve. Luego, lo que estamos es poniendo sobre la mesa la billetera del cliente. El cliente va a tener un cheque con $50,000, $100,000, $150,000 y el cliente, digamos que es un cliente de un producto femenino. Y entonces yo lo voy a poner en AS y en ESPN y en Fox Sports. O sea, yo podría pautar Run of Network en Internet, entonces selecciono todo Internet y hagámosle y mis $150,000 se van en 2 días. Pero el no segmentar precisamente es eso, es la ley del voy a estar de ese cheque de no sé cuántos dólares, voy a estar sacando un 50, 70, 80, 90% y lanzándolo al target que no era. Obvio que hay targets que son primarios, secundarios, influenciadores y por eso es que es importante de alguna manera entenderlo y poder entender cómo es el performance en esos targets, ¿cierto? Pero aún así, no segmentar, diría yo que, pues, no sé, ahorita, por ejemplo, tengo conocimiento de una campaña de la presidencia de Colombia que está haciendo todo este tema de campañas para el tema de la paz, etcétera. Y obvio que le interesa que todo el mundo la vea, ¿sí? Y digamos que tal vez son de ese tipo de clientes meramente inusuales, ¿no? De resto, yo creo que al resto pues va a querer conservar su dinero y que su dinero llegue a la audiencia que le va a comprar, ¿no? Sus productos. Alex, muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas ahí pendientes. Ya les compartí ahí por el chat el Twitter de Alex para que puedan hacerle las preguntas a él, las que quedan ahí pendientes y que utilicen nuestro hashtag numeral webinars Interlab. Alex, muchísimas gracias. Esperamos que muchos de los que nos acompañaron hoy en el webinar puedan asistir al taller que vas a estar dictándonos el 29 de marzo. Muchas personas escriben en el chat que muchísimas gracias, que excelente webinar, que excelente tema, que gracias por responder algunas de las preguntas. Eh, y ya, entonces Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el taller de Media Planner Digital. Encantado y chao a todos. Que tenga una feliz tarde noche. Hasta pronto.